¿Por qué el verdadero observador está condenado a la soledad? Leonardo da Vinci, Florencia, 1476. Un hombre camina solo bajo la fina lluvia que baña las calles de piedra. Le tiemblan las manos, no por el frío, sino por la furia reprimida. Acababa de salir de la sala del tribunal. Había sido acusado de sodomía, borrado por falta de pruebas. Sí, pero la mancha ya estaba puesta. Las miradas en las calles cambiaron. Las puertas se cerraron, y lo supo. No fue el crimen lo que lo condenó. Fue el hecho de que vio demasiado. Leonardo da Vinci no era como los demás. Desde niño, noté patrones donde todos los demás veían caos. Observó el vuelo de los pájaros y dibujó la mecánica oculta de sus alas. Estudió los cadáveres mientras los monjes oraban por las almas de los muertos. Mientras sus contemporáneos seguían las tradiciones sin cuestionarlas, él diseccionaba la realidad con la precisión de un bisturí, y por eso pagó el precio más alto, la soledad. Esa noche lluviosa, no lloró. Simplemente se paró frente a un espejo empañado en su taller vacío y susurró para sí mismo: el que ve lo invisible se vuelve invisible para los demás. Había algo que estaba empezando a comprender, algo que daría forma a toda su existencia. La visión profunda no es un regalo, es una condena, porque ver más allá es perder la compañía de quien se contenta con la superficie. Y cuanto más ves, más te alejas de aquellos que todavía caminan en la oscuridad. Respirar. Deja que se forme en tu mente esta imagen. Un hombre solo frente a un espejo, mientras la lluvia golpea la ventana y la ciudad duerme. Él no está ahí por elección propia. Está ahí porque vio cosas que otros se negaron a ver. Si alguna vez has sentido que piensas diferente, que notas detalles que pasan desapercibidos, que tu mente trabaja a un ritmo que los demás no siguen, entonces conoces este tipo de exilio. Y si esta historia te resuena, suscríbete a este canal. Aquí exploramos la geometría invisible de la mente, el lugar donde se encuentran la ciencia, el arte y el alma. Leonardo sabía que la acusación no había sido solo legal, fue un castigo social, castigo por no encajar, para interrogatorio, por observar demasiado. Había diseñado máquinas que parecían obra del diablo. Había estudiado la anatomía humana de maneras que la Iglesia consideraba una blasfemia. Se había atrevido a pensar que el conocimiento no tenía por qué proceder únicamente de las sagradas escrituras, que la naturaleza misma era el libro más sagrado de todos. Pero lo que realmente lo separó de los demás no fueron sus ideas. Así fue como él lo vio. Mientras un artesano miraba un puente y veía piedra y mortero, Leonardo vio fuerzas invisibles, compresión, tensión, equilibrio dinámico. Mientras un médico miraba un cadáver y veía la muerte, veía arquitectura viva, diseño funcional, proporciones matemáticas escondidas bajo la piel. Esta manera de ver lo convirtió en un extranjero, porque cuando ves la estructura invisible de las cosas, ya no puedes hablar de superficies. Cuando veas el equipo secreto, ya no podrás pretender creer en el truco de magia. Y fue en ese momento, solo en su silencioso taller, que empezó a escribir en sus cuadernos de forma cifrada, de atrás hacia adelante, en un espejo, porque quien ve demasiado aprende la primera lección de la soledad. Oculta lo que sabes o serás destruido por ello. Recordó su infancia, recordó cuando todavía estaba intentando compartir sus observaciones. A los 12 años había acudido a su maestro, Andrea del Verrocchio, con un dibujo detallado del flujo de agua. Mostró cómo la corriente formaba remolinos, cómo la resistencia creaba patrones, cómo todo obedecía a una lógica oculta. Verrocchio miró el dibujo, él frunció el ceño, y él simplemente dijo: Leonardo, pinta lo que la gente ve, no lo que imaginas. En ese momento algo se rompió en su interior. Se dio cuenta de que lo que veía no era imaginación, fue percepción, pero nadie lo creería. Nadie podía seguir el salto que dio su mente, de la apariencia a la esencia, de la forma a la función, del principio visible al principio oculto. Y así comenzó el exilio. No un exilio geográfico, sino algo mucho más profundo, el exilio del lenguaje compartido. Porque cuando ves diferente, también hablas diferente. Y cuando hablas diferente, dejas de ser comprendido. Y cuando dejas de ser comprendido, te vuelves invisible. Pero había algo más, algo que todavía no había entendido del todo. Un secreto que solo sería revelado años después, cuando finalmente entendió por qué el acto de observar es, en sí mismo, un acto de separación. Y este secreto cambiaría todo lo que pensaba sobre la mente humana, sobre la creación y sobre el precio de ser diferente. Esa noche, mientras dibujaba a la luz de las velas, se dio cuenta de algo inquietante. Cuanto más entendía el mundo, menos entendía a las personas. Cuanto más dije,
Cuanto más profundizaba en la anatomía de los músculos, menos podía relacionarse con aquellos que vivían solo en la superficie de la piel. Cuanto más observaba la proporción áurea en los pétalos de una flor, más me alejaba de aquellos que nunca se detenían a mirar una flor real. Estaba siendo expulsado, no de Florencia, sino de la comunidad humana común. Y lo peor, sabía que esa expulsión era irreversible, porque el verdadero observador no puede retroceder. Una vez que veas los engranajes ocultos, ya no podrás fingir que la máquina funciona por arte de magia. Una vez que percibes la geometría secreta de la realidad, ya no podrás vivir en la cómoda ilusión del azar. Abrió uno de sus cuadernos. En él había cientos de dibujos que nadie vería jamás. Máquinas voladoras, estudios de músculos humanos, proporciones matemáticas de caras, diagramas de cómo se comporta la luz al tocar el agua. Todo cifrado, todo escondido, todo traducido a un idioma que solo él entendía. Y junto a un dibujo de un corazón humano disecado, había escrito una frase que ahora parecía profética. El conocimiento te libera de las cadenas de la ignorancia, pero te aprisiona en la celda de los malentendidos de los demás. Miró esa frase durante mucho tiempo. Afuera seguía lloviendo, la ciudad dormía, y él, como siempre, estaba despierto, a solas con tus pensamientos, a solas con tus visiones, sola con el peso insoportable de ver lo que nadie más vio. Y allí, cuando la lluvia se convirtió en tormenta, Leonardo formuló una pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Ver demasiado es un crimen contra la humanidad? Aún no lo sabía, pero esta pregunta lo acompañaría en cada obra que creara, en cada invento que diseñó. En cada disección la realizó a la luz de las velas, a escondidas de los ojos de la iglesia, porque la visión profunda conlleva una maldición. Te conviertes en testigo de una verdad que no se puede compartir, y cuando la verdad no se puede compartir, tú solo llevas el peso de ella, y este peso, con el tiempo, se convierte en soledad. Una soledad que no es solo ausencia de personas, sino ausencia de entendimiento mutuo. La peor forma de aislamiento, estar rodeado de seres humanos y, sin embargo, completamente solo, pero todavía no sabía la respuesta completa. Todavía no había descubierto el verdadero peso de lo que significa ser un observador, ni lo que sucedería cuando finalmente comprendiera que la soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de resonancia. Y este descubrimiento estuvo más cerca de lo que imaginaba, porque dentro de unos años estaría frente a una pared en blanco, en Milán, a punto de pintar algo que capturara todo este dolor, toda esta distancia, todo este exilio, en un solo rostro femenino, una cara que parecería mirar a través de ti, un rostro que sonreiría con un secreto que nadie jamás entendería del todo. Pero antes de eso, necesitaría cruzar el valle más oscuro de la conciencia humana, darse cuenta de que cuanto más te acercas a la verdad, más te alejas de la compañía. Y fue en este viaje que descubrió algo que nunca anotó en sus cuadernos, algo que solo puede entender quien vive en la soledad del observador. Algo que cambiaría su manera de ver no solo el mundo, sino a sí mismo. Pero ¿cuál era este secreto? ¿Y por qué nunca se atrevió a revelarlo? Milán, 1482. Habían pasado 6 años desde aquella noche lluviosa en Florencia. Leonardo sirvió ahora en la corte Sforza como ingeniero militar, arquitecto, pintor y, en secreto, como anatomista clandestino. Había cambiado de ciudad, pero no había escapado de su soledad. Ella lo siguió como una sombra fiel. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del castillo, escuchó voces provenientes del salón principal. Reconoció a uno de ellos. Era Ludovico Sforza, duque de Milán, su mecenas. La otra voz era desconocida, aguda, confiada, llena de certeza. Leonardo se detuvo antes de entrar. Aprendió a hacer esto a lo largo de los años. Parar, para escuchar, observar antes de ser observado. «Ese Leonardo tuyo es demasiado extraño», dijo la voz desconocida. «No termina su trabajo. Pasa semanas dibujando pájaros en lugar de pintar santos. Dicen que disecciona cadáveres por la noche. Eso no es arte. Es una locura». Ludovico se rió, pero fue una risa diplomática, incómodo. «Es brillante», respondió el duque, pero su voz sonó a la defensiva. «Diferente, sí, pero brillante». «Diferente es solo otra palabra para inapropiado», respondió el visitante. «El mundo no necesita visionarios. Necesita artesanos obedientes, hombres que hagan lo que se les pide, sin cuestionar, sin complicar las cosas». Leonardo sintió algo apretarse en su pecho. No fue ira, fue un reconocimiento.
Acababa de conocer a su verdadero antagonista, y este antagonista no tenía rostro, no tenía nombre. Era la mediocridad misma organizada en forma de sociedad. Durante años, Leonardo había creído que estaba luchando contra personas específicas, contra patrocinadores impacientes, contra la iglesia, contra rivales envidiosos como Miguel Ángel. Pero en ese momento, escondido detrás de la puerta, finalmente entendió. El verdadero enemigo del espectador no es una persona. Es todo un sistema creado para recompensar la conformidad y castigar la visión. Este sistema tiene reglas invisibles, no escritos, pero absolutamente claros para quienes los violan. No cuestionen demasiado. No pienses más allá de lo necesario. No vea patrones que otros no ven. No reveles verdades que desestabilicen el confort colectivo. Y sobre todo, no seas diferente, porque la diferencia es peligrosa. La diferencia plantea preguntas incómodas. La diferencia expone la fragilidad de las certezas compartidas. Y por lo tanto, es necesario aislar, ridiculizar y excluir la diferencia hasta que se vuelva invisible. Leonardo retrocedió lentamente por el pasillo. No entró al pasillo. Regresó a su taller, cerró la puerta con llave y se sentó frente a sus cuadernos encriptados. Sus manos volvieron a temblar, pero esta vez no fue furia. Era algo mucho más oscuro, la clara comprensión de que estaba luchando contra algo que nunca podría derrotar. Abrió un cuaderno por una página en blanco y comenzó a escribir, al revés, como siempre. El sistema humano está diseñado para una supervivencia promedio. Cualquier cosa que sobresalga, ya sea por su altura o profundidad, se percibe como una amenaza, y las amenazas deben ser neutralizadas. Se detuvo, miró las palabras reflejadas, y continuó. No me odian por lo que soy, me temen por lo que represento, la prueba viviente de que es posible ver más allá. Y si es posible, entonces ellos también podrían haberlo visto, y si pudieron haberlo visto, pero decidieron no verlo, entonces es su culpa, y nadie quiere cargar con esa culpa. Eso fue todo. Ese era el mecanismo oculto. El observador está condenado a la soledad no porque vea demasiado, sino porque su visión expone la ceguera voluntaria de los demás, y nadie perdona al que se quita la venda de los ojos. Esa noche, Leonardo hizo algo que nunca antes había hecho. Salió a las calles de Milán, no a ningún lugar concreto, sino simplemente a caminar. Necesitaba pensar, necesitaba procesar esta devastadora revelación. Pasó por delante de una taberna. En el interior, los hombres reían, bebían y contaban historias banales. Pasó por delante de una iglesia. En el interior, los creyentes oraban mecánicamente, repitiendo palabras que no entendían. Pasó por una plaza. Allí, un grupo de jóvenes discutía sobre política con la arrogancia de quien nunca ha estudiado realmente cómo funciona el poder. Y en todos esos lugares, Leonardo sentía lo mismo. No pertenecía a ninguno de ellos, no porque fuera superior, sino porque vi capas que otros no vieron. Mientras ellos vivían en la superficie de las cosas, él vivía en la estructura oculta. Y no había ningún puente entre estos dos mundos, sin lenguaje compartido. No había forma de traducir lo que percibía en términos que pudieran entender. Se detuvo frente a una fuente. El agua brotaba de un rostro tallado en piedra, un querubín sonriente. Leonardo observó el fluir del agua. Vi los remolinos, vio la presión, vio la física oculta detrás de la aparente belleza. Y entonces se dio cuenta. Todos vieron la fuente, pero solo él vio el agua. Pues esta comprensión le hizo sentarse en el borde de la fuente, exhausto, no por cansancio físico, sino por cansancio existencial, el tipo de cansancio que se produce al llevar solo un peso que debería ser compartido. Recordó una conversación que había tenido años antes, todavía en Florencia, con un viejo filósofo llamado Marsilio Ficino. El hombre le había dicho algo que en ese momento le había parecido pura poesía, pero que ahora resonaba con brutal claridad. Leonardo, naciste con ojos que ven a través de máscaras, y por eso vivirás entre personas enmascaradas sin pertenecer realmente a ellos. Esta es la maldición del observador. Ve la verdad, pero vive entre ilusiones. En ese momento, Leonardo había sonreído. Pensó que Ficino estaba siendo dramático, pero ahora, sentado solo frente a una fuente mientras la ciudad dormía, finalmente entendió. La soledad del observador no es una fase, es una condición permanente, porque no puedes dejar de ver lo que ya has visto, no puedes desaprender lo que ya has aprendido, no puedes volver a la cómoda inocencia de la superficie una vez que te has sumergido en las profundidades. Leonardo regresó a su taller al amanecer. No había dormido. Tenía los ojos rojos, pero su mente estaba extrañamente clara. Cogió un trozo de carbón y empezó a dibujar en el suelo de madera, algo que nunca antes había dibujado. Dibujó 2 círculos, uno dentro del otro.
En el círculo exterior escribió, el mundo visible, donde vive todo el mundo. En el círculo interior escribió, el mundo invisible, donde lo observado o habitar. Y luego trazó una línea entre los dos círculos, una línea muy fina, casi transparente. Y al lado escribió, esta línea es la distancia insuperable. Puedes cruzarlo en una dirección, de afuera hacia adentro. Pero una vez que estás dentro, nunca podrás volver atrás. Y cualquiera que esté afuera no puede entrar. Entonces te quedas atascado, solo, ver lo que ellos no ven, saber lo que no saben, llevando lo que ellos no llevan. Miró el dibujo durante mucho tiempo, y luego murmuró para sí mismo, yo no elegí esto, pero ahora no puedo deshacerlo. Terminó. Los meses siguientes fueron los más productivos y los más solitarios de su vida. Leonardo se sumergió en su obra con una intensidad casi salvaje. Dibujado, pintado, inventado, diseccionado. Escribió miles de páginas en sus cuadernos, todo cifrado, todo escondido, todo se mantuvo en secreto, porque había aprendido la segunda gran lección de la soledad del observador. Si no puedes compartir lo que ves, al menos documentalo, porque tal vez, en algún momento del futuro, haya alguien que lo entienda. Esa esperanza, vaga, distante, casi imposible, fue lo único que lo mantuvo adelante. La idea de que sus observaciones no morirían con él, que alguien, en algún siglo futuro, abriera sus cuadernos y dijera, entiendo, veo lo que tú viste, pero también sabía que la esperanza era frágil, porque cuanto más miraba, más se daba cuenta de algo terrible. El sistema que castiga la visión se perpetúa a sí mismo, se replica de generación en generación, enseña a los niños a no cuestionar, recompensa la obediencia, castiga la curiosidad profunda, y así, el ciclo continúa. Siguen naciendo observadores, y siguen condenados a la soledad. Y una tarde, mientras dibujaba el esqueleto de un brazo humano, Leonardo tuvo una revelación que le hizo dejar de respirar por un momento. El antagonista no era externo, fue interno. No fueron solo las personas que lo rodeaban las que lo aislaron, también era algo dentro de él, algo que le impedía fingir, conformarse, elegir la ceguera voluntaria que le haría la vida más fácil. Había una parte de él que eligió ver, que no podía apagar la observación, que no podía dejar de preguntar por qué y cómo, incluso cuando le dolió. Y esa parte era el verdadero enemigo, o el verdadero héroe, dependiendo de cómo lo mires, porque si pudiera desactivar esa parte, sería feliz, sería aceptado, tendría amigos, tendría compañía, pero también sería menos. Cerró el cuaderno, apoyó la cabeza contra la fría pared de piedra, y por primera vez en años, sintió que algo peligroso crecía en su interior. La duda, ¿vale la pena?, susurró al vacío. ¿Vale la pena verlo si el precio nunca se ve? No hubo respuesta, solo el silencio del taller vacío. Y en ese silencio, Leonardo se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Estaba a punto de tomar una decisión, una elección que definiría no solo su vida, sino también su legado. Podría darse por vencido, podría dejar de observar tan profundamente, podía pintar santos convencionales, construir máquinas sencillas, vivir una vida cómoda y normal, o podría continuar, sigue mirando, continuar documentando, continuar cargando el peso de la visión, incluso si eso significara cargar también con la eterna soledad. Pero ¿cuál sería tu elección? ¿Y qué le haría aceptarlo? Milán, 1490. Habían pasado 4 años desde aquella noche en que Leonardo se sentó solo en su taller, preguntándose si vale la pena verlo cuando el precio es la invisibilidad social. Tomó su decisión esa noche, y fue el más radical de su vida. No dejaría de mirar, pero tampoco intentaría que me entendieran más. En cambio, haría algo diferente, algo que nadie esperaba. Construiría un laboratorio secreto, no solo de inventos y anatomía, sino de algo mucho más profundo, un laboratorio de la conciencia humana. Leonardo se había dado cuenta de algo crucial. Si no podía cambiar el sistema que castiga la visión, al menos podía estudiarlo. Disecciona tus engranajes, comprender exactamente cómo funciona el mecanismo que convierte a los observadores en exiliados. Y así comenzó su investigación más secreta, una investigación que nunca mencionaría a sus patrocinadores, que nunca pintaría sobre lienzo, que solo documentaría en páginas cifradas, ocultas entre dibujos mecánicos y estudios anatómicos. Comenzó a observar no solo la naturaleza, sino también a los seres humanos, no sus anatomías físicas, que ya dominaba, pero sus anatomías sociales, tus patrones de comportamiento, tus reacciones ante lo diferente. Creó un método. Todas las noches, después de que el castillo se durmiera, bajaba a la ciudad disfrazado, con ropa sencilla y una capucha en la cabeza, y se mezclaba con la gente común.
Entró en tabernas, se sentó en cuadrados, observé conversaciones, pero no como participante, como un espectador invisible. Y lo que vio lo perturbó profundamente. Se dio cuenta de que la gente no habla para intercambiar ideas, hablan para confirmar lo que ya creen. Cuando alguien presenta una perspectiva diferente, no hay curiosidad, hay defensa. El instinto inmediato es rechazar, ridiculizar o ignorar. Anotó todo en sus cuadernos. El ser humano promedio no busca la verdad, busca consuelo, y la verdad rara vez es cómoda. Por lo tanto, aquellos que aportan verdades incómodas son tratados como enemigos, no porque estén equivocados, sino porque alteran el frágil equilibrio de las ilusiones compartidas. Observó algo aún más inquietante. Cuanto más profunda es la observación de alguien, más amenazante se vuelve esa persona para el grupo, porque la visión profunda expone las contradicciones, las inconsistencias, las cómodas mentiras que sostienen la vida social, y el grupo reacciona como un organismo atacado, aislando, eliminando, destruyendo. Pero Leonardo no solo estaba estudiando, él se estaba preparándose para algo que aún no sabía exactamente qué sería, pero que sentía se acercaba como una tormenta en el horizonte. Comenzó a desarrollar técnicas, formas de proteger tu visión sin que ella te destruya, estrategias de supervivencia para el observador solitario. La primera técnica fue sencilla: cifrar todo, no solo tus notas, sino tus intenciones, tus verdaderas motivaciones, tus ideas más profundas. Aprendió a hablar en capas, diciendo una cosa en la superficie y queriendo decir otra en las profundidades. La segunda técnica era más compleja: utilizar el arte como escudo. Se dio cuenta de que podía ocultar verdades dentro de las pinturas, que podía poner observaciones radicales en imágenes que la gente admiraría sin entenderlas, como esconder una carta robada a plena vista. Nadie lo sospecha porque es demasiado visible. Pero la tercera técnica fue la más revolucionaria, y también el más doloroso. Decidió documentar su soledad para que otros en el futuro pudieran aprender de ella. En uno de sus cuadernos creó una sección especial. En la parte superior de la primera página, escribió en el espejo: Manual de supervivencia para el observador solitario, para aquellos que vienen después de mí y reconocen estas palabras como un espejo de su propia experiencia. Y luego empezó a escribir, no teorías abstractas, pero lecciones prácticas, herramientas mentales, estrategias emocionales. Lección 1. Acepta que nunca te entenderán completamente, no porque las personas sean malas, sino porque habitan en un mundo diferente al tuyo. Y eso no es su culpa ni la tuya, es simplemente la naturaleza de la visión profunda. Lección 2. No intentes convertir a los ciegos. No eligieron la ceguera por despecho, sino por supervivencia. Ver demasiado es doloroso. La mayoría prefiere la cómoda oscuridad. Lección 3. Encuentre maneras de traducir lo invisible en visible. Utilice metáforas, utilice arte, utilice historias, no para que vean exactamente lo que usted ve, eso es imposible, sino para que sientan un eco de ello. Dejó de escribir, miró las palabras y se dio cuenta de que estaba haciendo algo sin precedentes. Estaba transformando su dolor en conocimiento transmisible. Los meses siguientes fueron de intensa actividad ocultista. Durante el día, Leonardo trabajaba en encargos convencionales, pinturas religiosas, proyectos arquitectónicos, espectáculos de la corte, pero por la noche trabajó en su verdadero proyecto: mapear completamente la anatomía de la soledad. Diseccionó sus propias emociones con la misma precisión con la que diseccionaba los cadáveres. Identifiqué los músculos invisibles del dolor, las arterias ocultas de la melancolía, los nervios secretos de la esperanza frustrada. Y descubrió algo extraordinario: la soledad del observador tiene una estructura. No es caótico, no es aleatorio, sigue patrones predecibles. Primero viene la percepción, el momento en que ves algo que otros no ven. Luego viene el intento de compartir, el impulso natural de compartir el descubrimiento. Luego viene el rechazo, la respuesta fría, confusa u hostil de los demás. Y finalmente llega el aislamiento, la comprensión de que estás solo con lo que has visto. Pero descubrió algo aún más importante. Hubo una quinta fase a la que pocos llegaron, una fase más allá del aislamiento, y era exactamente para esta fase para la que se estaba preparando. Una noche, mientras dibujaba a la luz de una vela, escuchó pasos en el pasillo. Alguien se acercó a su taller. Rápidamente tapó sus cuadernos secretos y abrió la puerta. Era un joven aprendiz llamado Salai, un niño problemático a quien Leonardo había acogido años antes, más por compasión que por talento. Salai miró a Leonardo con una expresión extraña, casi preocupado. «Maestro», dijo vacilante,
La gente de la corte, hablan de usted, dicen que es ficticio, estoy actuando extraño, que pasa noches enteras aquí encerrado, que murmura solo, eso, que tal vez estoy perdiendo la cordura. Leonardo sonrió, una sonrisa triste pero no amarga. Salai, dijo con calma, cuando miras un árbol, ¿qué ves? El joven frunció el ceño, confundido por la pregunta. Un árbol, maestro, ¿qué más vería? Exactamente, respondió Leonardo. Ves un árbol, veo un sistema hidráulico que desafía la gravedad, veo geometría fractal en las ramas, veo la proporción matemática entre raíces y corona, veo la física de la fotosíntesis traducida en forma, veo 100 cosas que tú no ves, y por eso a ti te parezco loco, porque hablo de cosas que no existen en tu campo de visión. Salai guardó silencio, no porque entendiera, sino porque se dio cuenta de que había algo allí que nunca podría alcanzar. Después de que Salai se fue, Leonardo volvió a sentarse. Le temblaban las manos, no de ira ni de miedo, sino de una emoción que no podía identificar del todo. Era algo entre la tristeza y la aceptación, entre la desesperación y la paz. Abrió su cuaderno secreto y escribió: Hoy me di cuenta de algo definitivo. La soledad del observador no tiene cura, solo puede entenderse, aceptarse y transformarse. Y el secreto está en la transformación. ¿Pero convertirlo en qué? Esa era la pregunta que aún no tenía respuesta. Miró los dibujos esparcidos por el taller, estudios de proporciones humanas, bocetos de máquinas, disecciones anatómicas, y entonces sus ojos se posaron en una hoja de papel en blanco, clavada en la pared. Fue un pedido reciente, un cuadro que aún no había comenzado, un retrato de una mujer, la esposa de un comerciante de seda llamado Francesco del Giocondo. Leonardo miró aquel papel en blanco y sintió que algo se movía en su interior, una intuición, una percepción que aún no era un pensamiento completo, pero que ya era más que una premonición. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, Leonardo comenzó a planear algo que tardaría años en ejecutarse, algo que requeriría toda tu habilidad técnica, todos tus conocimientos de proporción, anatomía, luces y sombras, pero, sobre todo, requeriría algo mucho más raro, el coraje de plasmar toda tu soledad en una sola imagen. Pronto comenzaría a pintar ese retrato, pero no sería solo un retrato, sería un documento cifrado, una confesión oculta, un espejo para todos los observadores solitarios que vendrían tras él. Pintaría una cara que miraría directamente a través del espectador, una sonrisa que guardaría un secreto, una presencia que habitaría ese espacio imposible entre lo visible y lo invisible, exactamente el espacio donde él vivía, y en ese rostro ocultaría al observador todo lo que había aprendido sobre la soledad, todo lo que había descubierto sobre el precio de ver demasiado, todo lo que entendió sobre la distancia insalvable entre quienes ven y quienes no ven. Pero haría algo aún más radical. Pondría en ese rostro una pregunta que nadie podría responder del todo. Leonardo abrió una nueva página de su cuaderno y escribió: Lección 4. Cuando no pueda ser comprendido con palabras, sé entendido a través del misterio. Crea algo que otros no puedan descifrar por completo, pero que les haga sentir que hay algo profundo ahí. No entenderán lo que viste, pero sentirán como si hubieras visto algo. Miró esa frase durante mucho tiempo, y luego añadió: y tal vez, siglos después, alguien finalmente lo entienda, alguien que lo vea también, alguien que también esté solo, y en ese momento, a través del tiempo, dos soledades se encontrarán, y eso será suficiente. Eso fue todo. Esta era la quinta fase que había descubierto, la fase más allá del aislamiento. No fue una conexión inmediata, no era un entendimiento mutuo en el presente, era algo más sutil y más poderoso. Era dejar marcas cifradas en el tiempo para que otros observadores, en el futuro, pudieran reconocer que no están solos. En los días siguientes, Leonardo trabajó con una intensidad casi febril. Preparado, yo estudié, refinó sus técnicas, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer no era simplemente pintar un retrato. Estaba construyendo un puente a través del tiempo. Un puente entre su soledad y la soledad de todos los que vendrían después de él. Un puente hecho de pintura, proporción, sombra y luz. Un puente invisible pero absolutamente real. Y mientras trabajaba, recordó algo que el viejo Ficino le había dicho años antes. Leonardo, el observador solitario, tiene una sola misión: dejar pistas, no para que puedan salvarlo, pero para que otros, que vendrán después, sepan que alguien estuvo aquí antes, alguien que lo vio, alguien que entendiera, alguien que también estaba solo. Ahora, finalmente, entendió lo que eso significaba y estaba listo para ejecutar su misión. Pero ¿qué pone? ¿Mirarías esa cara?
¿Qué secreto escondería en esa sonrisa? ¿Y cómo cambiaría eso no solo tu vida, sino la forma en que toda la humanidad se vería a sí misma? Florencia, 1503. Leonardo había regresado a la ciudad donde empezó todo. 13 años después de abandonar Milán, llevaba consigo algo que nadie había visto todavía: el retrato inacabado de Lisa Gherardini, un rostro que había estado pintando y repintando obsesivamente, capa tras capa, como si intentara capturar algo que existía más allá de la pintura. La gente empezó a murmurar: ¿por qué no lo termina? ¿Por qué lleva este cuadro a todos lados? ¿Por qué pasa horas simplemente mirándolo, sin tocar el pincel? Pero Leonardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba simplemente pintando un retrato, estaba ejecutando el mayor acto de venganza silenciosa en la historia del arte, porque había descubierto algo revolucionario durante su preparación secreta en Milán. Si el mundo lo condenaba a la invisibilidad por ver demasiado, él crearía una imagen que obligaría al mundo entero a mirar, y al mirar, sin darse cuenta, todos se enfrentarían al mismo misterio que lo aislaba. Pintaría una cara que todos verían, pero nadie entendería del todo. Una sonrisa que todos reconocerían, pero nadie descifraría. Una presencia que se extendería por siglos y llevaría consigo el secreto de la soledad del observador, oculto a plena vista. Aquella primavera de 1503 ocurrió algo extraordinario, algo que cambiaría todo. Leonardo se encontraba en su taller, trabajando en el retrato, cuando recibió la visita de un joven artista llamado Rafael. El chico solo tenía 20 años, pero ya demostraba un talento excepcional. Había oído hablar del misterioso pintor que veía cosas que otros no veían y quería aprender de él. Rafael entró al taller y sus ojos encontraron inmediatamente el retrato inacabado. Se detuvo, él permaneció completamente quieto, y entonces sucedió algo inesperado. «Maestro», dijo Rafael con voz temblorosa, «esa cara está mirando a través de mí, como si supiera algo que yo no sé, como si guardara un secreto que nunca podré descubrir». Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en décadas, alguien lo había visto. No todo, no del todo, pero había sentido la presencia de lo invisible. «¿Qué ves en esa cara, Rafael?», preguntó Leonardo, manteniendo su voz tranquila a pesar de que estaba temblando por dentro. Rafael se acercó lentamente al cuadro. Lo estudió en silencio durante largos minutos, y luego dijo algo que hizo que Leonardo se diera cuenta de que su estrategia estaba funcionando. «Veo soledad, pero no una soledad triste, es una soledad consciente, como si esta mujer supiera algo sobre estar sola que el resto del mundo no sabe. Y hay algo en su sonrisa que dice: te veo tratando de entenderme, y está bien que no puedas». Leonardo cerró los ojos. Sintió que algo se rompía en su interior, algo que había estado atrapado durante décadas. No eran lágrimas, fue un reconocimiento. Por primera vez en su vida, alguien se dio cuenta de lo que intentaba comunicar, no a través de palabras, no a través de explicaciones, pero a través del lenguaje más antiguo y profundo de la humanidad, la imagen. «Rafael», dijo Leonardo abriendo los ojos, «acabas de darme la mayor validación que un observador solitario puede recibir. Sentiste algo que no se puede explicar, pero que es absolutamente real». El joven artista miró a Leonardo con una expresión que mezclaba confusión y admiración. «Maestro, ¿por qué le pone tanta profundidad a un retrato simple? ¿Por qué no pinta lo que se ordenó y sigue adelante?». Leonardo sonrió, el mismo tipo de sonrisa que había pintado en el rostro de Lisa. «Porque, mi joven amigo, no pinto lo que veo, pinto lo que sé. Y lo que sé es que hay una distancia insalvable entre quienes observan profundamente y quienes viven en la superficie. Y esa distancia no se puede describir con palabras, solo se puede sentir. Y eso es exactamente lo que hace este rostro. Te hace sentir la presencia de algo profundo sin revelar completamente lo que es». Pero el verdadero giro aún estaba por llegar, y vendría de donde Leonardo menos lo esperaba. Unos días después recibió una carta. Era de Francesco del Giocondo, el marido de Lisa, el hombre que había encargado el retrato años antes. Leonardo abrió la carta con manos temblorosas, y lo que leyó le hizo incorporarse lentamente, como si le hubieran golpeado. «Maestro Leonardo, le escribo para informarle que ya no estoy interesado en el retrato de mi esposa. Han pasado los años, nunca lo entregó, y para ser honesto, cuando vi el boceto hace unos meses, me sentí perturbado. Ese no es el rostro de mi esposa, es el rostro de alguien que parece saber demasiado. Algo en esa mirada me molesta. No quiero eso en mi casa. Considere ordenar cancelado. No es necesario devolver el pago inicial. Solo quédate con el cuadro». Leonardo leyó la carta 3 veces, y luego empezó a reír. Una risa baja, casi incrédula. Había sido rechazado, de nuevo.
Pero esta vez, el rechazo confirmó exactamente lo que intentaba demostrar. Francesco del Giocondo, un hombre corriente que vivía cómodamente en la superficie de las cosas, no quería ese retrato en su casa porque sentía la presencia del espectador. Sintió que había algo ahí que no podía controlar, no podía entender, no podía domar, y eso le molestó. Leonardo guardó la carta con cuidado entre las páginas de uno de sus cuadernos, y al lado escribió: «Hoy recibí la confirmación final. Mi experimento funcionó. Pude ubicar la soledad del espectador dentro de una imagen tan profundamente que incluso aquellos que no entienden pueden sentir su presencia, y eso les molesta, porque sienten que hay algo ahí que los excluye, algo que no pueden lograr, y a nadie le gusta sentirse excluido, incluso cuando la exclusión proviene de su propia elección de no ver». Dejó de escribir y miró el retrato apoyado contra la pared. Lisa Gherardini, o más bien, en lo que se había convertido gracias a sus manos, le devolvió la mirada con esa enigmática sonrisa, y en ese momento Leonardo se dio cuenta de algo que lo hizo temblar. Ya no estaba solo, no porque hubiera encontrado a alguien que lo entendiera completamente, sino porque había creado algo que documentaba su soledad de una manera que podía atravesar el tiempo. Algo que haría que millones de personas, a lo largo de siglos, se detuvieran frente a él y sintieran, aún sin entenderlo, la presencia del observador solitario. En los meses siguientes empezó a suceder algo extraordinario. Otros artistas empezaron a visitar a Leonardo para ver el retrato, y cada uno de ellos tuvo una reacción diferente, pero todos compartían la misma esencia. Sentían que había algo profundo allí, pero no sabían nombrar qué era. Uno dijo: «Es como si estuviera en otro mundo, mirando este». Otro dijo: «Parece que sabe algo que nunca me dirá». Un tercero dijo: «Esa sonrisa, es como si estuviera sola a pesar de que la están observando». Leonardo anotó cada reacción, y me di cuenta de que, sin saberlo, cada uno de ellos describía diferentes aspectos de la soledad del observador. Sentían ecos de lo que había experimentado toda su vida. Y fue entonces cuando comprendió toda la magnitud de lo que había hecho. Había transformado su dolor invisible en algo que obligó al mundo a presenciarlo, incluso sin comprender completamente lo que estaba presenciando. Fue la venganza perfecta, silencioso, elegante, irreversible. El mundo que lo había aislado por ver demasiado ahora se vería obligado, para siempre, a mirar un rostro que llevaba la marca de esa visión, y nunca pude apartar la mirada por completo. Roma, 1513. Leonardo tenía entonces 61 años. Había sobrevivido a guerras, intrigas políticas, cambios de patrón y décadas de soledad. Pero algo había cambiado en él. Ya no luchaba contra la soledad, lo estaba habitando conscientemente. Había aprendido la última y más importante lección. La soledad del observador no es una enfermedad que deba curarse, es una condición que necesita ser comprendida y transformada en algo mayor. Ahora miró sus cuadernos, miles de páginas cifradas que documentaban décadas de observaciones que nadie excepto él mismo entendía del todo, y se dio cuenta de que había hecho algo extraordinario. Había construido una catedral invisible del conocimiento humano, una catedral que pocos visitarían en su vida, pero finalmente sería descubierto. Y quienes lo descubrieran, los observadores solitarios del futuro, reconocerían en él su propia experiencia. Ya no estarían solos, porque Leonardo habría dejado pistas, para no ser salvo, pero para que los demás sepan: alguien ha estado aquí antes, alguien lo vio, alguien entendió, alguien lo documentó. Una noche escribió en su cuaderno la entrada final del Manual de Supervivencia para el Observador Solitario. Lección final. La soledad del observador es, paradójicamente, la forma más profunda de conexión con la humanidad, porque cuando miras más allá de la superficie, ves lo verdaderamente humano, no las máscaras sociales, sino la estructura esencial, y al documentar esa visión, se construyen puentes a través del tiempo, puentes que conectan a todos aquellos que, en algún momento, eligieron ver. Nunca serás completamente comprendido por quienes te rodean, pero eventualmente lo entenderán aquellos que aún no han nacido, y esta comprensión del futuro es lo que convierte la soledad en un legado. Entonces, observador solitario, documento, crear, deja marcas, no para ser recordado, pero para que otros en el futuro sepan que no están solos en su visión, y al saberlo, la soledad se convierte en algo sagrado, prueba de que has visto más allá. Leonardo cerró el cuaderno. Sus manos estaban débiles ahora, la edad había llegado, pero él no tuvo miedo, porque sabía que había ganado. No derrotar al sistema que castiga la visión, eso era imposible, pero trascenderlo. Miró por última vez el retrato de Lisa,
el rostro que llevaría su soledad a través de los siglos, la sonrisa que guardaría tu secreto, la presencia que obligaría al mundo a presenciar lo que él había visto, incluso sin comprenderlo del todo. Y susurró: lo vi, lo documenté, y ahora el tiempo hará el resto. Y el tiempo lo hizo, porque 5 siglos después, ese rostro todavía nos mira, esa sonrisa todavía guarda su secreto, y millones de personas todavía están frente a él, sintiendo algo profundo que no pueden nombrar por completo, sintiendo la presencia del observador solitario, sintiendo el peso de la visión, sintiendo la distancia entre ver y ser visto. Y algunos, los observadores solitarios de nuestro tiempo, reconocen en ese rostro un espejo, y lo entienden. Leonardo dejó un mensaje cifrado, un mensaje que dice: no estás solo. Amboise, Francia, 1519. Leonardo da Vinci agonizaba. Sus manos, que habían diseccionado cuerpos, diseñado máquinas imposibles y pintado el rostro más famoso de la historia, ahora temblaban incontrolablemente. Parálisis. La ironía no se le escapa. El observador supremo, poco a poco, pierde la capacidad de crear, pero su mente permaneció intacta, afilado, mirando hasta el final. Estaba acostado en su cama en el Château du Clos-Lucé, mirando por la ventana los jardines franceses. A su lado, sobre una mesa, descansaba el retrato. Esa cara, esa sonrisa, esa presencia nunca la había regalado, nunca la había vendido, nunca la había abandonado. Sus pocos aprendices susurraron en el pasillo, preocupado, asustado, pero Leonardo no tuvo miedo. Sentí algo diferente, plenitud, porque había hecho lo que pocos pueden hacer. Había convertido su mayor maldición en su mayor legado. Francesco Melzi, su alumno más fiel, entró silenciosamente en la habitación. Fue uno de los pocos que quedaron, una de las pocas personas que podía tolerar los largos silencios de Leonardo, sus enigmáticas respuestas, sus divagaciones sobre cosas que nadie más veía. «Maestro», dijo Francesco en voz baja, «¿puedo traerle algo? ¿Agua? ¿Vino?» Leonardo negó levemente con la cabeza y señaló el retrato. «Francesco, esa cara, ¿sabes por qué nunca lo entregué?» El joven se acercó mirando el cuadro que también conocía. Había algo en ella que siempre lo había perturbado y fascinado al mismo tiempo. «Siempre pensé que buscabas la perfección, maestro, que todavía no estaba satisfecho». Leonardo sonrió, débil, pero genuina. «No, amigo mío, no era la perfección lo que estaba buscando, fue testimonio». Francesco frunció el ceño, confundido. Leonardo hizo un esfuerzo por incorporarse un poco. Sus palabras salieron lentamente, pero con una intensidad final, la intensidad de alguien que sabe que está diciendo la verdad última. «Toda mi vida, Francesco, me han castigado por ver, castigado por observar demasiado, castigado por no contentarse con la superficie de las cosas, y este castigo tiene un nombre: soledad». Se detuvo para respirar. Francesco permaneció en silencio, solo escuchando. Pero descubrí algo. Descubrí que la soledad del observador no es casualidad, es estructura, es parte del acto mismo de ver profundamente. Porque cuando ves más allá de la máscara, te separas de aquellos que todavía la necesitan para vivir. Leonardo volvió a señalar el retrato. Y esa cara no es Lisa Gherardini, nunca lo fue. Es un mapa de soledad consciente, un documento cifrado para que otros observadores, en otros tiempos, sepan que no están solos. Francesco miró el cuadro con nuevos ojos, y por primera vez comprendió algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había nombrado. Esa sonrisa era la sonrisa de alguien que sabe que está solo y ha hecho las paces con ella. «Maestro», dijo Francesco vacilante, «entonces, todo este tiempo, estuviste pintándote tú mismo». Leonardo se rió, una risa débil, pero llena de reconocimiento. «No solo yo. Estaba pintando a todos los que vinieron antes que yo y vieron demasiado. Y todos los que vendrán después sufrirán la misma maldición. Estaba creando un espejo a través del tiempo, de modo que cuando un observador solitario del futuro mire este rostro, reconocerá algo familiar. Y en ese reconocimiento, date cuenta, alguien estuvo aquí, alguien lo vio, alguien lo entendió». Se detuvo, exhausto, pero continuó, porque necesitaba terminar. «Esta es la única venganza posible contra la soledad, Francesco. No ponerle fin, eso es imposible, pero documéntelo para que convertirse en una conexión futura. Deja pistas, construyendo puentes a través de los tiempos, para que la soledad de hoy se convierta en la compañía del mañana». Francesco sintió que le ardían los ojos, no solo por la emoción, sino porque, por primera vez, entendí lo que Leonardo había llevado solo durante décadas. Esa noche, Leonardo les pidió que trajeran sus cuadernos. Francesco las apiló junto a su cama. Miles de páginas encriptadas, dibujadas en espejos, llenas de observaciones que nadie excepto Leonardo comprendía del todo.
«¿Qué quieres que haga con ellos, maestro?», preguntó Francesco. «Guárdalos», dijo Leonardo. «No los destruyáis, no los entreguéis a la iglesia, no los vendas de inmediato. Deja que el tiempo haga su trabajo, porque llegará un día, tal vez dentro de un siglo, tal vez dentro de 5, en que alguien los abrirá. Y ese alguien será un observador, y reconocerá sus propias preguntas en mis notas. Y en ese momento, al otro lado del abismo del tiempo, 2 mentes se encontrarán». Hizo una pausa y continuó, su voz cada vez más débil. «Y este encuentro, Francesco, este encuentro es la prueba de que la soledad no vence, porque la soledad convertida en documento es la soledad superada, no en el presente, pero en el futuro». Se acelera. En las últimas horas de su vida, Leonardo no pensó en la gloria, no pensó en los fracasos, no pensó en los proyectos que no terminó, en los jefes que lo decepcionaron, en la gente que no lo entendió. Se limitó a pensarlo. Había dejado suficientes pistas, pistas en cuadernos cifrados, pistas en máquinas dibujadas, pistas en estudios anatómicos y sobre todo, pistas en ese rostro, esa enigmática sonrisa que atravesaría siglos, llevando consigo el secreto de la soledad consciente. Había hecho lo que pocos hacen, transformó la observación en arte, el arte en documento y un documento en un puente en el tiempo, y sabía que, en algún momento del futuro, alguien cruzaría ese puente. Alguien que también vio demasiado, alguien que también pagó el precio, alguien que también estaba solo, y que alguien mirara el retrato, o abriera los cuadernos, y susurrara: «Entiendo, veo lo que tú viste». Y en ese momento Leonardo ya no estaría solo, incluso 500 años después de su muerte. Francesco tomó la mano de Leonardo en las últimas horas. El viejo maestro respiraba con dificultad, pero había paz en su rostro. Y entonces, poco antes del amanecer del 2 de mayo de 1519, Leonardo abrió los ojos por última vez, miró a Francisco y dijo sus últimas palabras, palabras que Francesco nunca olvidaría. «Vi lo que pocos vieron y lo documenté para que muchos lo vean. Y ahora la misión está completa». Cerró los ojos y se fue, pero no desapareció, porque había dejado algo más poderoso que la presencia física. Había dejado un testimonio. 500 años después, estás aquí, leyendo estas palabras, quizás sintiendo algo familiar, quizás reconociendo en Leonardo algo de sí mismo. Quizás tú también veas cosas que otros no ven. Quizás también notes patrones en los que todos ven caos. Quizás también sientas esa distancia insalvable entre lo que observas y lo que los demás pueden entender. Y si sientes eso, entonces el puente funcionó. La misión de Leonardo estaba completa, porque eres exactamente a quien él intentaba cruzar el abismo del tiempo. Eres el observador solitario del futuro, que él sabía que existiría. Y ahora ya no estás completamente solo. Porque Leonardo dejó pistas, dejó un mapa, dejó un rostro que mira a través de los siglos con esa sonrisa que dice: «Sé cómo te sientes, yo también lo vi, yo también he estado solo, pero convertí esta soledad en algo eterno». La lección no es que la soledad termina, la lección es que la soledad se puede transformar, no en conexión inmediata. Esto rara vez les sucede a quienes ven profundamente, pero en legado, en documento. Sobre puentes a través del tiempo, cuando ves algo que otros no ven, tienes una opción. Puedes amargarte por un malentendido, o puedes hacer lo que hizo Leonardo. Puedes documentarlo, crear, deja marcas, construyendo puentes hacia futuros observadores que aún no han nacido. No necesitas que te entiendan ahora. Es necesario dejar algo que se pueda entender más tarde. Y en esta comprensión futura reside la trascendencia de la soledad, porque la soledad documentada no es una derrota, es semilla. Una semilla que atraviesa el invierno de la incomprensión y germina en otras mentes, en otros tiempos, en otras conciencias, y cuando germina, tú, aunque ya no existas físicamente, sigues vivo, no como un cuerpo, sino como reconocimiento, como resonancia, como compañía a través del abismo del tiempo. Tenéis retinos en entonces, observador solitario, tú que estás leyendo esto ahora, tú que sientes que ves demasiado, tú que llevas el peso de la visión profunda, este es el mensaje que Leonardo te dejó. Documente lo que ve, no espere que le entiendan inmediatamente. No esperes que aplaudan, no esperes a que lo reconozcan, simplemente documéntelo. Crear, deja marcas, construye tu propio puente a través del tiempo, porque en algún momento del futuro alguien cruzará ese puente, alguien que también ve, alguien que también esté solo, y en ese momento, a través del tiempo, tú y él se encontrarán, y su soledad finalmente se transformará en algo mayor, en legado, en conexión atemporal. Es una prueba viviente de que ver profundamente no es una maldición absoluta. También es una forma rara y preciosa de existir. Y si esta historia despertó algo en ti, si estas palabras resonaron en tu propia experiencia,
suscríbete a este canal, porque aquí continuamos explorando la geometría invisible de la mente, ese territorio donde la ciencia, el arte y el alma se encuentran, y donde observadores solitarios, separados por siglos, se encuentran a través de los puentes que decide entender. Leonardo construyó el suyo. Ahora la pregunta es, ¿qué puente construirás?